casa. Con la básica alternativa. ¿Cómo están, estimados estudiantes del tercer grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Como siempre, reciban el saludo de sus profesores del área, la profesora Narda y el profesor Wilfredo. Continuando con la semana 21 de trabajo, hoy desarrollaremos el área de desarrollo personal y ciudadano, con el tema Explicamos el pasado en nuestra cultura y territorios actuales. La demarcación territorial del Perú se divide en regiones, provincias y distritos. También hay una demarcación territorial de comunidades campesinas y nativas. ¿Te imaginas qué otras demarcaciones ha realizado el Estado para una mejor administración y organización del país? Para iniciar, te planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué son las áreas naturales? ¿Por qué se crearon estas áreas? ¿Cómo fue evolucionando la concepción de estas áreas a lo largo del tiempo? Estas y otras interrogantes las podrás absolver al desarrollar las actividades que te proponemos a continuación. En el contexto de las problemáticas ambientales, a continuación, te invitamos a pensar en la importancia de algunos territorios que deben ser protegidos por el Estado y con ello sus recursos y su gente. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades desarrollaremos? Desarrollaremos dos actividades. En la primera actividad, te proponemos explicar por qué se decide crear nuevos territorios, como las áreas naturales, aproximándonos al pasado y considerando posibilidades de los mismos en el futuro. En la segunda actividad, tu reto será explicar cómo la concepción de áreas naturales protegidas ha cambiado a partir del reconocimiento de sus características en el pasado y en el presente. Iniciamos con nuestra primera actividad. Explicamos decisiones para la creación de nuevos territorios como las áreas naturales protegidas. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Y si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente según los canales de comunicación establecidos. Las áreas naturales protegidas son espacios continentales y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país, que no se cuenta actualmente con una definición o criterio universal para definir lo urbano y lo rural. Una de las áreas naturales de protección más emblemáticas del país
es el Parque Nacional Huascarán, ubicado en el departamento de Ancash, que protege una de las zonas con la mayor diversidad biológica y cultural que tiene el Perú. El artículo 68 de la Constitución Política establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. En las áreas naturales de protección coexisten ecosistemas naturales de gran diversidad, así como también rastros históricos de nuestros antepasados, como aquellos que evidencian las técnicas ancestrales de cultivos, monumentos arqueológicos, cementerios, entre otros. El Parque Nacional Huascarán fue creado en 1975. El 1 de marzo de 1977, la UNESCO lo reconoció como reserva de biosfera y en diciembre de 1985 lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. Fue creado con el propósito de proteger la cordillera tropical más extensa del mundo, su riqueza de flora y fauna, formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas. Fue creado para proteger los ecosistemas de la Cordillera Blanca, que son patrimonio natural, científico y cultural de la nación. En la actualidad, además, se protege y se promueve el desarrollo de las comunidades campesinas que viven en su territorio. A continuación, lee el texto Parque Nacional Huascarán, disponible en el Archivo 2, Anexo 1. Parque Nacional Huascarán. El Parque Nacional Huascarán está localizado en la zona norte-centro del país. Ocupa parte de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal, Luzuriaga y Pomabamba en el departamento de Ancash y tiene una extensión de 340.000 hectáreas. Proceso histórico. Gracias a estudios arqueológicos en las cuevas de Guitarrero y Lauricocha y en zonas abiertas como Quisquipuncu, Vicus, se sabe que el hombre habitó la sierra de Ancash desde hace más de 10.000 años. Al principio se alimentó de la caza y recolección de animales y plantas silvestres. Posteriormente, como en diversas partes del Perú, se consume el cuy, las llamas y alpacas. Además, una gran variedad de tubérculos, maíz y otras plantas comestibles. Existen muchos lugares arqueológicos que representan varios milenios de desarrollo cultural, como la Gálgada, Tunchucaico, Caraz y Chavín de Huántar. En los flancos de la cordillera y en varias de sus quebradas existen grandes extensiones de terrazas agrícolas y corrales antiguos. Las zonas de cultivos y pastos se abastecieron con agua provista por ingeniosos sistemas de represas y canales. Igualmente, evidencias de la estrecha relación de las poblaciones antiguas con los nevados y las lagunas son las numerosas pinturas rupestres de camélidos, chulpas y otras tumbas colocadas en las alturas.
Las primeras descripciones europeas de la Sierra de Ancash fueron hechas por Miguel de Estete, el veedor de Francisco Pizarro, quien, al acompañar a Hernando Pizarro en el primer recorrido por el callejón de Huaylas en enero de 1533, se sintió impresionado por la extensa población indígena, próspera y trabajadora, y la abundancia de llamas y alpacas, así como por la incomparable belleza paisajística. El grupo étnico Huaylas de esta región formó parte del Chinchaysuyo, bajo el dominio del Imperio Inca. Proceso de creación. En 1960, el senador por Ancash, Augusto Guzmán Robles, presentó al Congreso un proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Huascarán. En 1963, el Servicio Forestal y de Caza presentó un anteproyecto de delimitación del Parque Nacional Cordillera Blanca sobre una superficie de 321.000 hectáreas. El 18 de febrero de 1966 se emitió la Resolución Ministerial 101, que prohibía la tala y caza de especies nativas. El 27 de octubre de 1966 se formó el Patronato del Parque Nacional Huascarán. En 1967, los norteamericanos Curry Schleiermacher y Joel Albrecht, voluntarios del Cuerpo de Paz, formularon una propuesta de delimitación en una superficie de 85.000 hectáreas. Simultáneamente, la región forestal de Huaraz estableció la zona de vigilancia de la Vicuña y la Puya Raimondi en una superficie aproximada de 10.000 hectáreas. Durante las décadas de 1960 y 1970 se llevaron a cabo diversos estudios en la Cordillera Blanca, a cargo de organismos nacionales como la Corporación Peruana del Santa y Servicio Aerofotográfico Nacional, el Instituto Geográfico Militar y el Ministerio de Pesquería. El 1 de julio de 1975 se creó el Parque Nacional Huascarán mediante Decreto Supremo 622-75 AG. Desde su momento de creación, el Parque Nacional Huascarán y las autoridades sectoriales han generado diversas normativas que constituyen un marco legal para la protección y acceso restringido de los diversos usuarios de esta área protegida. A continuación, responde las siguientes preguntas. 1. ¿De qué manera se sustentaba la población antigua en el territorio del actual Parque Nacional Huascarán? ¿Qué recursos se empleaban? 2. ¿Cuál fue el proceso que antecedió a la creación del Parque Nacional Huascarán? Recuerda responder estas preguntas en tu portafolio. A continuación, vamos a observar el video La nueva cara del Huascarán.
Parque Nacional Huascarán es un reservorio gigantesco de agua. Este ecosistema, que está rodeado por la imponente Cordillera Blanca, posee una diversidad biológica de montaña increíble y es uno de los más afectados por el retroceso de los glaciares. En esta región del país se pueden observar los efectos del cambio climático y también conocer los esfuerzos de una población que lucha por adaptarse. Estoy con Jesús Gómez, jefe del Parque Nacional Huascarán. Estamos a punto de llegar al Nevado Pastoruri. En la década del 80 y 90 el Pastoruri estaba destinado para la práctica del deporte de aventura, para la recreación. Hoy el Pastoruri es un lugar fundamental para poder entender los impactos del cambio climático. Vamos a ver por qué, si el físico lo permite. Para llegar al Nevado Pastoruri hay que caminar 45 minutos desde el último puesto de control. Nos dicen que en los últimos 10 años ha perdido el 40% de superficie glaciar. Es difícil imaginar el escenario con el que nos encontraremos. El lugar es maravilloso y la vista es hermosa. Sin embargo, es un poco penoso constatar que todo este hielo que está atrás ha ido retrocediendo producto del calentamiento global. Incluso ahí se ha formado una laguna que antes no existía. Nos preguntamos si todavía es posible deslizarse por la nieve, ingresar dentro de las cuevas o hacer deporte de aventura. Me comentabas hace un momento que hubo hace un tiempo una propuesta para cerrar el acceso al Pastoruri. Creo que no valía la pena cerrar este lugar, sino más bien un poco cambiar su concepción de su visita, ¿no? Ya no como un lugar de visita de aventura o de deportes, y que la gente suba al glaciar y eso, ¿no? Porque las condiciones actualmente no son favorables, sino más bien cambiar su concepción hacia un sentido educativo, que la gente entienda que, si bien es cierto el tema del calentamiento global, ese tema también es un proceso natural en la historia del planeta, pero también entender de que el hombre en alguna medida ha contribuido a que esto se acelere, ¿no? Y esos impactos efectivamente del cambio climático lo podemos ver aquí muy claramente. Jesús Gómez es jefe del Parque Nacional Huascarán y forma parte del equipo del CERNAM. Jesús, además, es un experto en glaciología y tiene toda la paciencia del mundo para explicarnos los efectos del cambio climático en el Nevado Pastoruri. Y hace algunos años, ¿qué había en vez de la laguna que tienes al frente? Aquí había hielo. Todo este lugar en el que nos encontramos era todo un macizo de hielo. De hecho, en la parte de adelante había una pequeña laguna que ha ido pues formándose año tras año, ¿no? Y eso, estamos hablando de esta laguna de un proceso de apenas 10 años a lo mucho. Las cuevas que muchos conocieron ya no existen. Solo se puede visitar una muy precaria que se ha formado hace pocos meses producto de la desglaciación. Nuestro guía nos permite entrar. Te sigo. Ok. ¡Wow! Es increíble porque se han formado estalactitas ahí, ¿no? Por recomendación de Jesús estamos saliendo rápido de la cueva porque es un poco peligroso. Yo creo que podemos quedarnos aquí comiendo un heladito de estalactita. ¿Ah? ¿Quieres? Hoy, si los visitantes quieren acercarse a tocar la nieve, solo pueden hacerlo en un espacio reducido. La superficie glaciar es frágil y los guardaparques velan por la seguridad de los visitantes. En este escenario, caminar sobre la nieve no es más una posibilidad, y Jesús nos muestra por qué. Ahora puedes ver una grieta. Es una zona de riesgo, ¿no? Toda esta zona. Grieta tras grieta, esto va desplomándose y va perdiendo. Claro, ya no te aproximes más.
Es suficiente. Ahora, quienes llegan a esta zona del parque pueden participar de la ruta del cambio climático. Y comienza desde que ingresamos a la subcuenca Río Pachacuti, ¿no? Con paneles informativos en los que se nos explica desde aquí, empezando desde aquí, desde este ecosistema de alta montaña, cómo cada ecosistema cumple una determinada función. ¿Y qué te parece el Pastoruri? Es muy impresionante. Quiero hacer fotos. Es muy impresionante. ¿Cuáles son sus nombres? Álvaro, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo estás? Yo soy Sebastián. ¿Y tú? 6 años. 6 años, ¿cómo te llamas? Rodrigo. ¿Te gusta estar aquí? ¿Sí? Impresionante, los bloques de nieve, ¿no? Es muy bonito, pero la pena es que en 10 años desaparezca. Totalmente de acuerdo. Uno de los problemas que arrastra esta brusca desglaciación es que la superficie rocosa que queda descubierta está cargada de minerales y estos vuelven ácidas las aguas del Pastoruri. Este proceso afecta a las actividades agrícolas y ganaderas del valle. El retroceso del nevado ha permitido dejar expuestas estas rocas, que son rocas mineralizadas que tienen un alto contenido de hierro. De ahí su coloración rojiza, ¿no? Esa roca que está allá ahora expuesta al intemperismo, en contacto con el agua se contamina y se convierte en aguas ácidas. En este escenario, los bofedales son fundamentales. Estos bofedales cumplen una función no solamente de retener el agua, como decíamos, sino también la de purificar el agua. Los bofedales son fundamentales para que el agua se mantenga pura. Definitivamente, son ecosistemas que hay que cuidar y conservarlos, ¿no? Y entender su funcionamiento. Estos humedales andinos, también llamados oconales, son amenazados por el sobrepastoreo. Por eso los especialistas del CERNAMP han puesto un límite a la cantidad de ganado que puede aprovechar los pastizales del parque. Y aquí hay huellas. Estas huellas son clarísimas, que son de bueyes, ¿no? de reses, ganado vacuno. Y las hay en cantidad en esta zona. Una determinada área tiene una cierta capacidad de poder soportar una cierta cantidad de animales. Claro. No puedes meterles tanto, ¿no? ¿Y cómo controlan el número de cabezas de ganado que puede tener cada poblador? Con los monitoreos, más conocidos en la zona como rodeos. Hemos llegado a la quebrada de Ulta para participar en uno de los rodeos. Este evento ha congregado a un grupo de ganaderos y usuarios del parque. Allí nos espera Julie Rondón, especialista en el uso de pastos del CERNAMP. ¿Y qué es esta actividad que estamos viendo hoy? Bueno, el día de hoy estamos viendo lo que es el rodeo de ganado, se llama, que cada año el Parque Nacional Huascarán convoca a todos los usuarios para que cada usuario presente a los animales que tiene. Esto nos permite a nosotros controlar la cantidad de ganado que hay cada año. ¿Y por qué es importante controlar la cantidad de ganado? Es importante controlar la cantidad de ganado para que no exista pues el sobrepastoreo. El rodeo o monitoreo puede resumirse en 5 pasos: atrapar el animal, registrarlo, anotar sus características, marcarlo y de paso aprovechar el momento para vacunarlo. Estamos buscando una vaca porque Yuri me va a enseñar a enlazarla para poderla vacunar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale un árbol! Me rindo. Ya medio soroche, no tengo ninguna técnica. Creo que no sirvo para atrapar ganado. Antes de partir, un entusiasta ganadero nos despide con un regalo. Vamos a Pacho un poquito. Gracias. No. Al señor Jack. Sí, cerveza. ¿Fuerte? Demasiado. Él es Jack. El distrito de Carhuaz es uno de los más vulnerables. Por eso las autoridades han trabajado en planes de prevención ante posibles desastres naturales ocasionados por la desglaciación. La provincia de Carhuaz está ubicada a 34 kilómetros de Huaraz y su población está preparada para enfrentar los riesgos del retroceso glaciar.
Hugo Chauca es profesor en el Colegio Ricardo Palma del distrito de Acopampa, en Carhuaz. En esta mañana yo quisiera presentarles a un amigo que ha venido a ustedes a visitarlos. Es Sebastián, del programa Ambiente B, ¿verdad? Y cada semana les explica a sus alumnos qué es el cambio climático, cuáles son sus consecuencias y cómo deben reaccionar ante un posible desastre. ¿Qué pasaría, quién sabe levanta la mano, si tuviéramos un sismo de 7.8 grados aquí? Podría venir, desprender de esta laguna y poder sepultar a la ciudad como pasó en el 70 en Mumbai. Podría bajar un aluvión. Exacto. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si en este momento hay un sismo de 7.8 grados? Son las seguras acá de Acopampa, que es allá por la plaza, ¿ya? Una zona alta que no llegaría el agua. ¿Y por qué ocurre la desglaciación? El calentamiento global. ¿Y cómo ve la respuesta de sus alumnos? Han entendido que ellos deben estar preparados no solamente para salvar sus vidas, sino también para ser agentes que puedan salvar la vida de otras personas como seres queridos, y ahora han respondido en todos los simulacros. Como has podido tal vez observar en la sesión mismo en el aula, ellos no solamente lo han aplicado acá en el colegio, sino lo están aplicando también en sus hogares. En cada aula de clases, los policías escolares, como la pequeña Cris Chávez, cumplen un rol fundamental. ¿Saben ustedes qué hacer en caso de aluvión? Sí, evacuamos ya a la plaza. ¿Por qué? Porque es una zona medio alta. Ajá. Y por ahí no puede venir el agua. Por ejemplo, si ahorita sonara el timbre de simulacro, ¿qué haríamos? El brigadier los lleva y yo me quedo al último a esperar a todos los compañeros para que salgan. Tú eres la valiente que tiene que tener sangre fría ahí para esperar hasta el último para salir con todos. Sí. Pero así. Ahí está. Ahí le doy. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Venga, toma, te dejo tu trompo. Gracias, chicos. ¡Ah! ¡Se asustaron! ¡Se asustaron! Pero Cris y sus compañeros no son los únicos preparados. Los niños de primaria de la institución educativa Yanamarca participan en simulacros con frecuencia. Su escuela está ubicada en una zona que ha sido calificada como de alta peligrosidad. Estamos en la institución educativa Yanamarca y me acompaña Sonia. Ella es profesora de primaria y además es la encargada de dar la voz de alarma en caso de sismo o de amenaza de aluvión. Y ahora vamos a poner a prueba a los niños a ver qué tan preparados están. ¿Qué te parece si hacemos un simulacro? ¿Sí? Vamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Yo tengo un amigo que me ama. Los pequeños se organizan en círculos, se abrazan y cantan para controlar el pánico generado por la llegada de un eventual aluvión. Estamos en una zona de riesgo. En una zona de riesgo. ¿Por qué? Riesgo alto. Porque la amenaza de la Laguna 513 es muy directa, pues hacia la escuelita. Me han contado que usted estuvo en el aluvión del 2010. Ah, sí, ya trabajando en esta institución educativa. Se generó la noticia y ya el aluvión y toda la gente corría desesperada. El pánico que se generó, pues, ¿no? Porque de acá, imagínense, no sabíamos para dónde correr, ¿no? Si hubiera eso, ¿no? Si nos vamos para allá, nos entregamos. Si nos vamos para allá, nos entregamos. Sí. ¿Para dónde hay que ir en caso de aluvión? Bueno, ahora hemos aprendido que hay que ir para el norte. El proyecto Glaciares de CARE los ha ayudado a elaborar un mapa de riesgos. Esta herramienta es importante para ubicar los puntos seguros dentro del área. En el marco del proyecto Glaciares, ¿no? Ejecutado por CARE Perú y la Universidad de Zúrich, se elaboró un mapa de peligros elaborado en base a un modelamiento, ¿no? Este modelamiento nos permitió identificar hasta dónde podría afectar a la ciudad de Carhuaz un posible aluvión. En este caso nosotros estamos aquí en la institución educativa Yanamarca. Si tuviéramos una alarma de aluvión en este momento, tendríamos que salir por estas visitas. Tendríamos que salir por la carretera Huaraz-Caraz, ¿no? Llegar hasta el estadio
y de ahí subir por el jirón Ica y llegar hasta su zona segura. Pero para entender realmente el problema, nos dicen que tenemos que ascender hasta la laguna 513, es decir, a unos pocos metros de la cúspide del Nevado Hualcán. Son las 6 de la mañana. Subiremos hasta unos 4.800 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho frío, nos falta el oxígeno, pero tenemos una meta: llegar a la laguna 513, una reserva de agua que se formó a fines de los 70 por la desglaciación del Nevado Hualcán. Estamos casi a medio camino en la ruta hacia la laguna 513. Hace 4 años, el desprendimiento de una capa glacial del Nevado Hualcán generó un aluvión que bajó exactamente por aquí, que llegó hasta Carhuaz y que causó grandes pérdidas económicas. Hemos caminado 2 horas y media y aparece la laguna Rajupaquinam. Es hermosa. Esta laguna es una de las primeras lagunas dentro de la región Cachuchú. Te comentaba que hace cientos de años esta parte todavía se mostraban las lenguas de glaciares. Así como se va retrocediendo los glaciares, se van formando nuevas lagunas. Entonces, y acá ya se ha previsto, según los estudios, se va a formar una nueva laguna más. Entonces, ¿Más arriba? Sí. Entonces en toda esta subcuenca ahorita hay 3 lagunas, que es la Rajupaquinam, está la laguna 513 y la laguna Cosca. Entonces más arriba de la laguna Cosca va a haber otra laguna más. Seguro que haciendo los modelamientos de acá a unos 40 o 50 años ya vamos a ver los indicios de esta nueva laguna. De esta formación. ¿Y a cuánto tiempo estamos más o menos de la 513? Acá la gente está cansada. Tú estás como si nada, porque viene siempre. Pero acá ya ni siquiera se puede sostener en pie. He tenido que cargar casi. Sí. Estas hojitas de chincho silvestre ayudan, ¿no? Hay un momento en donde uno ya no da más, y ahí es cuando tienes que hacer un poquito más de esfuerzo. Es como que agarras un segundo aliento que te da fuerza para llegar hasta el final. Luego de casi 6 horas de caminata, lo cual es una prueba de nuestro estupendo estado físico, hemos llegado a la laguna 513. Estamos en las faldas del Nevado Hualcán. Y estar aquí en realidad es una prueba de la insignificancia del hombre frente a la naturaleza. Pero este lugar es ideal para el estudio del cambio climático, así que hay que venir. Y ahora vamos a saber por qué. Ha sido un recorrido larguísimo. Por instantes pensábamos que nunca llegaríamos. Pero la naturaleza parece pedir algo a cambio cuando se trata de conocer lugares tan maravillosos como este. Este espacio grafica con claridad los efectos del cambio climático. Esta laguna se formó tras la pérdida de una de las lenguas glaciares del Nevado Hualcán. El 11 de abril del 2010 hubo un desprendimiento de una masa glaciar. Al caer a la laguna generó una ola que superó los 25 metros. Esto generó un aluvión en la laguna. Pero en este marco del proyecto Glaciares, pero con la ayuda de un grupo de expertos de la Universidad de Zúrich, CARE ha implementado un sistema para prevenir la amenaza de un nuevo aluvión. Se ha implementado un sistema de alerta temprana. Son unos sensores que captan y en tiempo real emite la información, la alerta a la ciudad de Carhuaz. ¿Y dónde están esos sensores? ¿Adentro del agua? Esos sensores están ubicados hacia la dirección del glaciar. Son unos sensores que son los que captan los sonidos. Mira, los modelamientos nos han permitido que la población tendría 32 minutos para poder evacuar.
La información captada por los geófonos y las cámaras colocadas en la laguna llegan a esta computadora que Luis Mesa, experto en defensa civil del municipio de Carhuaz, monitorea las 24 horas del día. Entonces, si los 4 geófonos al mismo tiempo sobrepasan esa línea, estamos hablando de una alarma inminente, ¿no? De un peligro inminente de un aluvión. Tú ves eso en tu pantalla y ¿cuál es tu primer paso? Nosotros empecemos a comunicarnos con los equipos de primera respuesta, con el alcalde, que es el presidente de la plataforma de defensa civil, y también con miembros de representantes de las instituciones públicas que son la plataforma de defensa civil. Este sistema de prevención de riesgos protege a los pobladores de Carhuaz. Ahora saben cuáles son las zonas seguras y tienen un margen de tiempo necesario para evacuar el área. El siguiente reto que tiene el distrito de Carhuaz es implementar un mecanismo para aprovechar el agua del Nevado Hualcán. A estos mecanismos se les conoce como adaptación al cambio climático. Se va a escasear el agua por cambio climático, por lo tanto nosotros queremos llevarlo el agua hasta el último agricultor del canal. Esto ya cuando nos entrega la licencia ya vamos a tener ya equidad, ya vamos a comenzar ya vivir o igualar el agua, ¿no? Para todos los comités de los 13 que encuentran en Chucú. Van a poder regular. Exactamente, sí, regular. Doña Nemesia Villón tiene un biohuerto y ha empezado a adaptarse a los cambios. ¿Por qué el cambio? ¿Cómo era antes? Cambio por nosotros, por de cambio climático, así, tenemos charlas con CARI, así. Ajá. Y ahí daban charlas sobre cambio climático, que nosotros sentimos ya la escasez de agua, que están desapareciendo los nevados. Lo primero que hizo es instalar un sistema de riego tecnificado para no desperdiciar el agua que utiliza para su biohuerto. Cada vez tienen menos agua porque se están deshielando los nevados. Sí, están deshielando, no es como más antes. Cuando no había agua de día, regaba de noche hasta las 12:30. Diario yo recojo para mi sopita, para mi segunda, ¿sí? De mi huertita nomás ya. Qué rico. El biohuerto de Doña Nemesia es un ejemplo de cómo debería aprovecharse responsablemente el agua. Pero además, también se necesita crear un sistema para almacenar el agua de la laguna 503. Esta laguna tiene todavía de profundidad 87 metros. ¿Por dónde desfoga? Ahorita tiene 3 túneles. ¿Por abajo? Sí, tiene 3 túneles por abajo, que tiene una longitud de 156 metros y por ahí va desfogando. Pero te das cuenta que va desfogando y se va perdiendo el agua. Entonces vamos a regular, vale decir que en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, que son los meses más difíciles, que la población percibe escasez de agua, van a tener más recurso hídrico. Paralelamente a la necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático, los pobladores y autoridades de Ancash continúan trabajando para ofrecerle un buen servicio a sus visitantes. La laguna Chinancocha está ubicada al pie del Nevado Huascarán y es inevitable quedar fascinados con el color turquesa de sus aguas. Es una de las más visitadas por los turistas y desde el 2012 esta geografía es conservada por 400 pobladores de la comunidad campesina Unidos Venceremos. ¿Y cómo les está beneficiando el hecho de tener este convenio y que sean ustedes mismos, la comunidad, quienes brindan el servicio a la gente que viene? Lo que nos beneficiamos es que cuando se forma el fondo de la comunidad, ya tenemos regalos navideños con faenas comunales, ya los comuneros ya tienen almuerzo, ya generamos trabajo como comunidad. ¿Puedo intentar? Y ahora ustedes están a cargo de ofrecer los servicios turísticos. Sí, aquí nosotros le ofrecemos el paseo bote, venta de artesanías y golosinas, bebidas calientes, venta de comidas típicas, servicio y mantenimiento
y cobro de servicios higiénicos y fotografía con llamas. Ese servicio que prestamos aquí y todo ese ingreso va a una caja comunal. ¿Y esas truchitas son de acá de la laguna o no? De la laguna. ¿Ah, sí? Trabaja atendiendo, cocinando para las personas que vienen aquí. Me voy por una truchita, creo, ¿ah? El contrato de servicio turístico firmado con el CERNAM les permite a los pobladores de Unidos Venceremos mejorar su economía y los convierte además en aliados para conservar el paisaje y la diversidad biológica de la quebrada. Por ejemplo, ya se ha hecho la limpieza de ríos y lagunas que existen dentro de la quebrada con apoyo comunal. Se hace una limpieza diaria. Diaria. Wow. Y se hace una limpieza semanal, y se hace limpieza quincenal y mensual. Entonces hay zonas que tenemos que recorrer y cada año reforestamos más de 10.000 quenuales. El quenual o queño es el árbol que crece en los lugares más altos del mundo y puede adaptarse hasta los 5.200 metros sobre el nivel del mar. Para el Parque Nacional Huascarán es una prioridad conservar estos bosques. Ahora que tienen esta alianza con Unidos Venceremos, ha mejorado un poco la situación, ¿no? Es muy lindo trabajar con ellos, con la comunidad, porque antes habían organizaciones que ellos se creían de dueños, pero ahora no. La comunidad nos apoya en todo. ¿Por qué es tan importante mantener los quenuales? Porque ellos, esta planta almacena bastante agua. La retiene y sale por el subsuelo. Subsuelo. Hasta la laguna. Hasta la Entonces laguna. podría decir que los quenuales también alimentan a la laguna captando la humedad. Exactamente, ¿sí? Esa es su función. Y qué extraño porque parecen que fueran unos árboles secos, ¿no? A lo largo de este programa hemos recorrido algunos de los principales atractivos del Parque Nacional Huascarán. Hemos conversado con sus pobladores, especialistas, los guardaparques que lo conservan y hemos visto cómo los efectos del cambio climático afectan la dinámica de estos ecosistemas de montaña y afectan a la población. El mérito de los pobladores del departamento de Ancash es que se están adaptando y están convirtiendo los problemas en oportunidades. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que se decide crear el Parque Nacional Huascarán? ¿Por qué es considerado como reserva de biosfera y patrimonio natural de la humanidad? En la actualidad, ¿qué problemáticas ambientales se evidencian en este territorio? ¿Qué decisiones se han tomado para protegerlo? Registra tus respuestas en tu portafolio. Continuamos con la actividad 2. Explicamos cómo la concepción de áreas naturales protegidas ha cambiado a lo largo del tiempo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, existieron desde hace varios siglos en formas de reservas de caza mayor, terrenos de caza y lugares sagrados. El término área protegida se utilizó desde finales del siglo XIX, creándose el primer parque natural en los Estados Unidos de América en la década de 1870. Sin embargo, el concepto moderno de área protegida se difundió a nivel mundial en el siglo XX. Las primeras áreas protegidas tuvieron objetivos algo diferentes. En América del Norte,
las primeras áreas protegidas se preocuparon principalmente en preservar el paisaje. En África, la preocupación eran los parques destinados a la caza, y en Europa el objetivo era proteger los territorios de la acción humana. El concepto de área protegida ha seguido evolucionando a medida que las normas, las actitudes y los valores han ido cambiando. En la actualidad, las áreas naturales protegidas son creadas con fines de conservación a largo plazo de todo el territorio en su integridad, su biodiversidad y ecosistemas, así como sus valores culturales asociados. Por ello, frente a las problemáticas ambientales que se han generado en estos territorios, los estados actualmente adoptan diferentes políticas públicas para atender las nuevas realidades. Por otro lado, inicialmente se consideró que las personas representaban una amenaza para las áreas naturales protegidas. Sin embargo, hoy en día se reconoce ampliamente el valor de las comunidades locales en la conservación y gestión de estos territorios. Para conocer el enfoque actual del Estado peruano acerca de las áreas naturales protegidas, te proponemos analizar la participación de las comunidades originarias en la conservación de estos territorios. Para ello, en el archivo 2, anexo 2, encontrarás un artículo periodístico sobre las comunidades locales en el Parque Nacional Huascarán. Analízalo y contesta preguntas planteadas. Comunidades campesinas reafirman compromiso por turismo sostenible en Parque Nacional Huascarán. Teniendo al turismo como una de las mejores estrategias de conservación de las áreas naturales protegidas y promotora de desarrollo en beneficio de las poblaciones locales, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, suscribió 4 acuerdos con asociaciones y comunidades campesinas de la región Ancash para el desarrollo de un turismo ordenado, formal y sostenible en el Parque Nacional Huascarán. Con estos acuerdos se busca fortalecer el trabajo directo y permanente con las comunidades locales para garantizar la conservación de esta área natural protegida, generando múltiples beneficios que se vean reflejados en la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones y en la revalorización de sus costumbres y tradiciones. Es así que se suscribieron 2 convenios de cooperación interinstitucional con la Asociación de Servicios Auxiliares de Alta Montaña en los sectores de Cachapampa y Colcabamba, acuerdos mediante los cuales reafirman su apoyo en la conservación del área protegida mediante la designación de guardaparques comunales, que contribuyan en las acciones de monitoreo, control y vigilancia turística, mantenimiento de senderos, conservación de zonas de camping, jornada de limpieza, entre otros. Con la firma de este convenio, se benefician 149 pobladores de ambas asociaciones que brindan servicios turísticos complementarios como arrieros, porteadores, alquiler de acémilas y cocineros en los circuitos de trekking Santa Cruz, Huaripampa.
Similar convenio se suscribió con la comunidad campesina de Catac, conformada por 900 comuneros que brindan diversos servicios a los visitantes del sector turístico Carpa Pastoruri, conocido a nivel nacional e internacional como la Ruta del Cambio Climático. Mediante este acuerdo, la comunidad refuerza su compromiso en promover el desarrollo de un turismo sostenible y formal en esta área natural protegida. El último de estos acuerdos se suscribió con la Asociación de Guías de Montaña del Perú, mediante el cual el CERNAM le hace entrega en concesión de uso de una infraestructura en el sector de Quebrada Yaca, en la que se brindará el servicio de hospedaje y otras actividades turísticas. Ante este voluntario compromiso con la conservación del Parque Nacional Huascarán, el jefe del CERNAM, Pedro Gamboa Moquillaza, les otorgó el reconocimiento de aliados de la conservación por contribuir desde hace 9 años en la gestión y conservación de esta área natural. Concluida la lectura, contesta las siguientes preguntas. 1. Actualmente, ¿qué concepción de áreas naturales protegidas maneja el Estado peruano? ¿Esta concepción garantiza la conservación a largo plazo? ¿Incorpora la dimensión sociocultural? ¿Por qué? 2. ¿Por qué se les otorga a las comunidades locales el reconocimiento de aliados de la conservación? 3. ¿De qué manera beneficia la conservación del Parque Nacional Huascarán a las comunidades locales? No olvides registrar tus respuestas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Bien, chicos, hemos terminado con esta interesante experiencia de aprendizaje en el área de desarrollo personal y ciudadano. Nos vemos hasta la próxima.